los senadores y senadoras. Antes de entrar en este tema, y simplemente para hacer un recordatorio del tema anterior de Mercedes Sosa, quería recordar que Mercedes Sosa figura en el Salón de Mujeres Argentinas del Bicentenario en la Casa Rosada, junto a muchas otras mujeres que han sido ninguneadas, olvidadas por la historia. Y ese Salón de las Mujeres fue inaugurado un día 8 de marzo del 2008 por la actual vicepresidenta de la Nación y presidenta en ese entonces, Cristina Fernández de Kirchner, porque, bueno, creíamos oportuno hacerle un homenaje a ella, como muchas otras mujeres que marcaron hito en la historia de nuestra patria. Yendo al tema que nos ocupa y desde ya agradeciendo a los senadores tratar este tema, este es un proyecto que comparto con otro grupo de senadores del Frente de Todos. Y la verdad que no es que esté contento de tratar este tema, porque la verdad que preferiría mucho que Héctor Timerman nos acompañe hoy, y lamentablemente no nos acompaña. Pero han pasado casi 3 años desde su partida, un 30 de diciembre del 2018, y la verdad que muchos de los que lo conocimos, que compartimos sus ideales, su trayectoria, siempre vimos con una gran injusticia cómo tuvo que afrontar los últimos años de su vida, que luego me voy a referir. Y siempre tuvimos la sensación de que Héctor Marcos Timerman merecía un reconocimiento y merecía, de alguna manera, no solamente un reconocimiento, sino un recordatorio de lo que ha sido su trayectoria política y todo lo que hizo por la República Argentina. Y en ese sentido, este proyecto lo que pretende es, en primer lugar, uno de los salones que existen hoy en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que no tiene nombre de ninguna persona, no estamos sacándole mérito a nadie, sino es un salón que se denomina como el Salón Cedro, porque es de cedro, tiene muebles de cedro nada más. Ese salón, nuestra propuesta es que ese salón lleve, a partir de la sanción de la ley, obviamente, el nombre de Salón Canciller Héctor Marcos Timerman, como un reconocimiento y un homenaje a toda su trayectoria y a todos los servicios que hizo por la República Argentina. Y en primer lugar, el primer artículo de este proyecto de ley establece que se instituya como hecho recordatorio el día 10 de septiembre de cada año como el Día Nacional de la Reestructuración de la Deuda Soberana de los Estados. Cuando comenzamos a analizar el hecho de hacerle un homenaje a Héctor Timerman, bueno, fueron varias de las opciones que tuvimos, pero la verdad que nos pareció que una de las acciones que como canciller llevó adelante con toda ahínco, con toda vehemencia, con toda convicción, fue precisamente el tema de la reestructuración soberana de la deuda de los Estados. Todos sabemos que a lo largo de los años, de todos los años, las deudas de los Estados ha sido motivo de no solamente de dominación, sino que ha sido un motivo por el cual los acreedores externos a ese país han impuesto condiciones económicas, han agravado situaciones de injusticia, han llevado adelante incluso guerras. Es conocida la situación en su momento de Venezuela, cuando se le intentó invadir por una deuda, la famosa teoría de Dragón, ¿no? que las deudas de los estados puedan ser motivos de invasiones o motivos de guerra. Cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia de la Argentina en el año 2003, estábamos en default, el default más grande de la historia en el mundo. Ya todos saben cómo terminó y todo lo que significó para los argentinos esa deuda. Y a partir del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en el año 2008, se inicia un trabajo muy intenso, muy profundo, que lleva adelante el canciller Héctor Timerman con el resto de los países del mundo para dictar una resolución en las Naciones Unidas de manera que existan principios y normas a las cuales se tengan que ajustar la reestructuración soberana de la deuda de los Estados. Porque así como en cada país existe una ley de quiebras, existe una ley de concursos y está establecido cómo debe reglamentarse, cómo debe solucionarse el problema de la deuda de una empresa o de una persona que no puede
afrontar el pago de esa deuda. No ocurre así con los estados, y esto sin duda que ha dado lugar a muchísimas injusticias a lo largo de toda la historia. Así fue como Héctor Timerman, yo creo que una de las acciones más importantes que llevó adelante como canciller, junto en ese momento con quien era el ministro de Economía de la Argentina, el hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y también trabajando junto con Marita Perceval, que era la embajadora argentina en Naciones Unidas, un 10 de septiembre del año 2015 obtuvieron un hecho inédito en la historia de las Naciones Unidas. En ese momento se votó una reestructuración que se denomina precisamente como las normas o los principios a los cuales deben ajustarse para lograr un orden internacional más justo, la reestructuración de las deudas soberanas de los estados. Quiero decir también que en esa resolución, que fue votada por 136 votos a favor, hubo 41 países que se abstuvieron porque obviamente tenían presiones de los fondos buitres, los fondos especulativos y obviamente de los gobiernos que se abstuvieron, pero fue muy importante que se abstuvieron, y solamente 6 países votaron en contra de esa resolución. Me llama la atención quiénes son los países que votaron a favor en ese momento: Estados Unidos, Canadá, Alemania, Israel, Japón, Inglaterra, gobiernos con los cuales los fondos internacionales especulativos, los fondos buitres, siempre han tenido una relación y una protección de sus intereses por parte de estos gobiernos. Esa resolución que se votó en Naciones Unidas, y donde allí voy a recordar algunas de las palabras de Héctor Timerman que planteó en ese momento, y que decía precisamente que no venimos aquí a imponer nada, sino que lo que venimos es a buscar consensos, y a buscar, sino que no venimos a vencer a nadie, sino tratamos de venir a convencer. En ese momento también Héctor Timerman agradeció mucho la gestión del embajador sudafricano ante Naciones Unidas, Mamabolo, quien presidía el grupo de los 77 más China, que fue muy importante el trabajo de este grupo internacional, y así también como el representante de Bolivia ante Naciones Unidas, que es el doctor Sacha Lorente de Solís, un prestigioso dirigente político del gobierno actual de Bolivia, quienes trabajaron para llevar adelante este documento. Muchas veces se decía allí, incluso en Naciones Unidas, de por qué la Argentina va a Naciones Unidas con un tema de este tipo. Y bueno, precisamente porque estos son los temas que afectan a todos los países del mundo, y el único ente o el único organismo internacional donde los países menos poderosos, los países que no tienen poder de lobby, que no tienen poder económico, tienen la posibilidad de llevar su voz en Naciones Unidas. Y así fue como el gobierno argentino, presidido por la entonces presidenta Cristina Kirchner, como he dicho, el canciller Héctor Timerman, el ministro de Economía Axel Kicillof y la embajadora, lograron este éxito rotundo. Voy a mencionar muy brevemente y rápidamente cuáles son los 9 principios a los cuales las Naciones Unidas establecieron que se debe ajustar la reestructuración de la deuda externa de cada uno de los países. El primero de esos principios establece que los 9 que deben regir toda reestructuración de deuda soberana. Que lo primero, y fíjense que a veces parecen cosas muy obvias y muy de sentido común, pero por obvias y por sentido común pareciera que son las menos cumplidas. El primer principio decía que un Estado tiene derecho a elaborar sus propias políticas macroeconómicas, incluidas obviamente la reestructuración de su deuda externa. Uno podría decir, bueno, ¿qué duda cabe de eso? Bueno, no, mire, caben muchas dudas, porque muchas veces las políticas económicas de los países no las pueden fijar sus autoridades elegidas libremente por los pueblos, sino que son establecidas por organismos financieros internacionales o por acreedores privados. El segundo principio que establecieron las Naciones Unidas es que todos los acreedores deben actuar de buena fe. También parece una verdad de perogrullo, pero no es así, y solamente basta recordar todas las acciones que los fondos buitres llevan adelante contra el gobierno argentino, desde pagar fundaciones,
de auspiciar movimientos políticos, de hacer denuncias en falso contra aquellos gobiernos que no aceptaban las condiciones para el cobro de la deuda. Ya sabemos lo que hizo Paul Singer en su momento y sus fundaciones aportando fondos para campañas políticas en la Argentina, lo cual obviamente estaba demostrando una muy mala fe por parte de esos acreedores. Bueno, el segundo principio de Naciones Unidas dice que todos los acreedores deben actuar de buena fe. El tercer principio habla de la transparencia, donde dice que debe haber transparencia en los interesados. ¿Por qué? Y esto tiene que ver, yo recuerdo, con aquello que ocurrió con la deuda nuestra, que fue defolteada en el año 2001, donde bancos italianos le habían entregado a jubilados y pensionados los títulos de bonos de la deuda argentina, sabiendo que esos bonos ya estaban en default y habían hecho un fenomenal negocio, con lo cual obviamente no había absolutamente nada de transparencia en esa actitud de esos acreedores, que no eran los jubilados y pensionados italianos, eran los bancos italianos que habían llevado adelante esa maniobra. El cuarto principio es la imparcialidad que se le exige a los acreedores, en el sentido de que se abstengan de ejercer presión indebida en los esfuerzos de los estados para solucionar y para arreglar con sus acreedores. El quinto principio es el trato equitativo que se debe imponer a los estados para no discriminar a los acreedores. Obviamente, todos los acreedores deben tener exactamente el mismo trato. El sexto principio es la unidad soberana de la jurisdicción y que tiene que ver con la reestructuración de las deudas. Yo simplemente quiero recordar aquí el hecho que todos conocimos del embargo de la fragata Sarmiento, que nosotros tuvimos durante el gobierno de la presidenta Cristina Kirchner, donde el Fondo Buitre logró por un tiempo embargar, y gracias a jueces venales y serviles de un país africano, por un tiempo, un bien que era obviamente del Estado argentino y que no era embargable, como era la fragata la fragata Sarmiento, que estuvo durante un tiempo y que finalmente fue recuperada por el gobierno argentino. El séptimo principio, el principio de legitimidad, que implica precisamente de que los niveles de inclusión y de Estado de Derecho que debe regir en toda negociación, es decir, debe respetarse precisamente todas las normas internacionales y nacionales que rigen la reestructuración de la deuda. El octavo principio es la sostenibilidad. ¿Qué significa esto? Bueno, simple y llanamente significa de que cuando se reestructura una deuda, esa deuda después pueda ser pagada, y no reestructurar una deuda de manera que a los pocos años después vuelva a caer ese país en situaciones de default o de imposibilidad de pago de los países. Y el noveno principio es algo que después fue utilizado por muchos países, que requería que las cláusulas de renegociación de deuda incluyan cláusulas de acción colectiva, en los cuales, como tienen muchas leyes de quiebras, cuando un país lograra el acuerdo de un porcentaje X de acreedores, eso hiciera obligatorio al resto de los acreedores, para evitar lo que sufrió en la Argentina, lamentablemente, que durante los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner se reestructuró más del 93% de la deuda, y muy poco quedó fuera de ello, fue el 6%, 7% de estos fondos buitres, que lamentablemente después, lo tengo que decir porque es la verdad histórica, fue abonada y fue saldada esa deuda por el gobierno del presidente Macri en el año 2016, pagando no solamente costos, intereses y honorarios y gastos excesivos, y que hoy forman parte de la deuda que después tuvo que reestructurar el gobierno de Alberto Fernández durante el año pasado. Yendo a Héctor Timerman fue además no solamente el gestor, el que trabajó y el que llevó adelante todo este tema para lograr esta resolución de Naciones Unidas, que entre otras cosas después, fíjense la paradoja de la historia, ¿no? Esta resolución de Naciones Unidas, que obviamente no es obligatoria, pero es indicativa y que marca todo un camino de lo que deben hacer los países cuando reestructuran su deuda, también después ayudó
a que el presidente Macri pueda reestructurar la deuda que él mismo había tomado y que él mismo, como hablaron en su momento, reperfilaron, pero en realidad que habían caído en default y que tuvieron que recurrir al Fondo Monetario Internacional. Este fue un hecho que marcó, sin lugar a duda, la gestión de Héctor Timerman como canciller. Y si nosotros pretendemos rendirle homenaje a él y además instituir un día, el 10 de septiembre de cada año, como Día Nacional de la Reestructuración Soberana de la Deuda de los Estados, es porque estamos absolutamente convencidos que estos temas deben ser temas de debate. Estos temas deben ser temas que los argentinos discutamos, que los argentinos analicemos, porque la deuda externa de los estados es hoy la herramienta más importante que tienen los fondos especulativos, los fondos buitres y todos aquellos que especulan con el dinero virtual, con esta manera que hay en el mundo hoy de generar rentabilidad a partir solamente de la rentabilidad, son las que imponen condiciones y fijan las condiciones de la política económica y que atentan contra que un país, la posibilidad de que un país crezca, que un país sea más justo y que electe políticas que tengan que ver precisamente con llevar justicia, equidad, trabajo, salarios dignos, salud, educación a los países. Y a nosotros nos parece que así como tenemos el Día de la Independencia, como tenemos el día y donde discutimos la independencia, el Día de la Revolución de Mayo, el Día de la Soberanía, el 20 de noviembre, el 10 de septiembre debe ser un día donde discutamos, analicemos qué es lo que ha pasado en la Argentina con las deudas externas y qué es lo que ha pasado a lo largo de la historia, porque nos parece que esto no es un hecho menor, es un hecho que además no es solamente de la historia, tiene que ver con el presente, porque no podemos decir, es historia, la Baring Brothers es historia, el Pacto Rock and Roosevelt es historia. Sí, pero no es historia la deuda con el Fondo Monetario Internacional, no es historia la deuda que tenemos ahora y no es historia los problemas que hoy tiene el mundo y que tienen muchos de los países emergentes, muchos de los países pobres con las deudas internas. Por eso creemos que este debe ser un día donde se debe analizar, estudiar, discutir, debatir, con sentido crítico obviamente, y para que sobre todo nuestras jóvenes generaciones tengan presente lo que significa para un Estado cuando un Estado toma deuda. Y el homenaje a Héctor Timerman, bueno, obviamente no solamente porque en lo personal me considero su amigo, he aprendido de él cuando tuve la oportunidad de compartir su gestión. El recuerdo que en el año 2003 no había trabajado para Néstor Kirchner en la campaña, pero apenas asumió, se acercó con nosotros, nos manifestó su voluntad de trabajar y fue la verdad que una inteligencia, una capacidad y una vocación muy grande la que siempre tuvo y la verdad que aprendí mucho de él y me siento orgulloso de haber compartido con él muchos años de gestión en los gobiernos tanto de Néstor como de Cristina y además me parece que esto es el mínimo homenaje que podemos rendirle, porque Héctor Timerman fue un ejemplo de patriotismo, de coherencia, de humildad, siempre fue muy orgulloso de su origen como judío, fue un judío argentino que defendió sus convicciones, sus principios religiosos y defendió también con mucho ahínco y con mucho patriotismo todo lo que tiene que ver con la soberanía, la independencia, la justicia en la Argentina. Lamentablemente todos saben ustedes que él falleció producto de una enfermedad muy tremenda, un 30 de diciembre de 2018, y además fue víctima de una persecución, yo creo que de las más perversas de las cuales se tenga historia, por lo menos en la vida democrática argentina. Un nefasto personaje, hoy fallecido como fue el juez Bonadío, no le permitía ir a llevar adelante un tratamiento oncológico a Estados Unidos y le decretó una prisión preventiva por supuesta traición a la patria a alguien que estaba absolutamente enfermo. Esta causa que hoy se está viendo lamentablemente como incluso este personaje nefasto de la justicia argentina, esa causa y esos fallos fueron convalidados por jueces que visitaban asiduamente al entonces presidente de la Nación, Mauricio Macri, en Olivos, en la Casa Rosada, justo precisamente cuando se estaba llevando adelante toda esta persecución. Héctor Timerman fue un gran argentino, fue un judío orgulloso de su condición de tal, de su religión, y además
fue víctima de una persecución injusta, perversa, y reitero, creo que por lo menos yo no recuerdo otra que se tenga memoria durante la democracia. Recuerdo haberlo visitado en su casa, estaba muy dolido, la verdad que a él le afectaba mucho todos los ataques que sufría, también le afectaba a muchos que personas de su propia colectividad lo atacaron de la manera injusta, arbitraria y de esa manera impiedosa como lo atacaron. Por eso, señora presidenta, señores senadores y senadores, hemos presentado junto con un grupo de senadores del Frente todo este proyecto de ley que lo que pretende, y espero que lo sancionemos y que obviamente también lo sancione la Cámara de Diputados, instituyamos el 10 de septiembre como una fecha de recordación de la reestructuración de la deuda soberana de los estados, en recuerdo a esa acción llevada adelante por el entonces canciller Héctor Tilman de Naciones Unidas, y además que le demos el homenaje para que todos los cancilleres, todos los funcionarios y todo el personal que trabaja en la Cancillería Argentina recuerde siempre con orgullo, con estima y con lo que se merece realmente de dignidad y de hombría de bien del hombre que fue Héctor Tilman. Muchas gracias, presidenta, y quedo a disposición de ustedes si quieren realizar alguna consulta. Muchas gracias. Gracias, senador Patrilli.